En esta cápsula hablaremos de la estructura de los azúcares o carbohidratos. En la imagen a la izquierda verán la estructura de la sacarosa o azúcar de mesa. A la derecha pueden observar la estructura de la sucralosa, un conocido endulzante artificial. Pueden notar las semejanzas o diferencias que tienen ambos compuestos. Los azúcares o carbohidratos son compuestos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuya fórmula molecular depende de la fórmula empírica CH2O. Desde el punto de vista químico, son compuestos que presentan un grupo carbonilo. De manera adicional, cada uno de los carbonos presenta un grupo OH. Los azúcares poseen funciones mayoritariamente energéticas y metabólicas, aunque algunos presentan funciones estructurales. Se encuentran en todos los organismos vivos de la naturaleza y representan alrededor del 50% del peso seco de la biomasa del planeta. Se pueden clasificar de tres formas, según la naturaleza del carbonilo, el número de átomos de carbono o su composición. Según la naturaleza del carbonilo, las aldosas son aquellos azúcares donde el grupo carbonilo es un aldehído, como es el caso de la glucosa. Las cetosas son aquellos azúcares donde el grupo carbonilo es una acetona, como sucede en la fructosa. Según el número de carbonos, podemos encontrar triosas, como el gliceraldehído o la dihidroxiacetona, las tetrosas, como la eritrosa o eritrulosa, las pentosas, como la ribosa o la desoxirribosa, y las hexosas, como la glucosa y la fructosa. Cabe destacar que la clasificación por número de carbonos y por estructura no son excluyentes entre sí, por lo que un mismo azúcar puede estar catalogado como una aldotriosa o una cetotetrosa. Según la composición, podemos clasificar los azúcares en azúcares simples, siendo las unidades más simples de los carbohidratos que son los monosacáridos. Entre estos encontramos a la glucosa, la fructosa, la ribosa. Cuando presentan dos o más monosacáridos unidos, hablamos de azúcares complejos. Cuando son disacáridos, tenemos como ejemplo la sacarosa y la lactosa. Los oligosacáridos que presentan hasta 10 monosacáridos. Los polisacáridos se definen como estructuras muchísimo más grandes, entre los que encontramos el glucógeno, el almidón y la celulosa. Normalmente, las estructuras de los azúcares se escriben de manera lineal. Sin embargo, en solución acuosa, estas estructuras suelen formar estructuras en forma de anillo, mediante la reacción entre un grupo OH y el carbonilo del azúcar respectivo. Esto permite la formación de dos tipos de estructura según el azúcar al cual estemos refiriéndonos. Algunos monómeros forman anillos de 5 miembros, como en el caso de la fructosa. Otros, como la glucosa, forman anillos de 6 miembros, donde siempre uno de esos miembros es un oxígeno que deriva del grupo hidroxilo que reaccionó con el carbonilo. De manera adicional, a raíz de la reacción del carbonilo, ese oxígeno se convierte en un nuevo grupo OH. Dependiendo de la posición relativa que tenga el OH derivado del carbonilo en relación a ese grupo CH2OH, podemos hablar de estructuras denominadas alfa o beta. Esta información es importante porque nos permite predecir cuál es la estructura que van a formar los azúcares al reaccionar entre sí. Una vez que se forman las estructuras cíclicas de los azúcares, estos pueden reaccionar entre sí. El grupo OH que se formó a partir del carbonilo
tiene la capacidad para reaccionar con cualquier grupo OH o alcohol. Al hacerlo, se forma un enlace conocido como el enlace glucosídico, mediante la condensación de esos dos grupos y la salida de una molécula de agua. De manera análoga a lo que sucede con las proteínas, para romper el enlace glucosídico es necesario ejecutar una hidrólisis o entrada de agua. Ejemplos de disacáridos formados luego de la formación del enlace glucosídico son la sacarosa, que es la unión de una glucosa con una fructosa. Adicionalmente, podemos observar lo que sucede con la lactosa, un disacárido formado por galactosa y glucosa. Algunas personas carecen de la enzima necesaria para digerir la lactosa. Eso genera problemas digestivos caracterizados por hinchazón, diarrea y flatulencias, lo que se conoce como intolerancia a la lactosa, debido a la ausencia de la enzima lactasa. Los polisacáridos, como ya mencionamos, son polímeros formados por más de 10 unidades de azúcar. Estos polisacáridos pueden estar formados por cadenas lineales o por cadenas ramificadas y pueden estar formadas por un único monómero de azúcar o por 2 o 3 monómeros distintos. Dentro de los polisacáridos más conocidos encontramos la celulosa, un polímero formado por glucosas de tipo beta. También tenemos el almidón, que está formado por dos tipos de polímeros distintos: la amilosa, que es un polímero lineal, y la amilopectina, que es un polímero ramificado. Tanto la amilosa como la amilopectina son polímeros de glucosas alfa. De igual manera, en los animales, el glucógeno es el polímero de reserva de glucosa formado a partir de enlaces entre glucosas de tipo alfa. Un detalle importante es que la celulosa, al ser un polímero de glucosas beta, no es posible ser digerido por las enzimas presentes en los seres humanos. Algunos animales sí tienen la capacidad para degradar la celulosa. Desde un punto de vista nutricional, nosotros consumimos grandes cantidades de almidón a partir del consumo de papas, harinas de trigo, entre otros cereales. Otros sacáridos son derivados de los mismos azúcares unidos a ciertos elementos. Por ejemplo, los aminoazúcares son azúcares unidos a grupos nitrogenados, como el ácido N-acetilmurámico. Las glicoproteínas son aminoácidos en proteínas capaces de unir a ciertos azúcares. Dichos aminoácidos son la serina, la treonina y la asparagina. Por lo general, las glicoproteínas cumplen funciones como proteínas de superficie, inmunoglobulinas u hormonas. Los glicolípidos son elementos lipídicos que unen algunos azúcares. Un ejemplo es el lipopolisacárido encontrado en ciertas bacterias y que funciona como una toxina para los seres humanos. Finalmente, los proteoglicanos son estructuras integrales de las paredes bacterianas y, de acuerdo a su composición, pueden definirse las bacterias como gram positiva o gram negativa. Estos proteoglicanos son conjugados entre proteínas y un derivado de azúcares denominado glicosaminglicano. En la siguiente cápsula hablaremos acerca de la estructura de ácidos nucleicos.